Perfecto. Bueno, pues comenzamos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, por estar en este tiempo tan especial en el que podemos compartir mi esposa y yo con ustedes. De verdad es un privilegio. Sí, No hemos hecho nada especial para merecer esta oportunidad, pero de verdad qué increíble que nos permitan estar con ustedes. Gracias a Ricardo, gracias a Cintia que han hablado, nos han echado muchísimas flores, pero lo que hoy queremos compartir mi esposa y yo es cosas que hemos vivido y que seguramente nos vamos a sentir identificados, tanto ustedes con nosotros como nosotros, pues nos sentimos identificados con muchos hermanos solteros en algún momento de nuestra vida. Así es que sean bienvenidos. Vamos a orar nuevamente para que Dios se quede en ese tiempo. Señor y Dios que estás en el cielo, Padre, gracias en esta tarde en la que podemos venir, mi esposa y yo, a compartir con nuestros hermanos solteros este tiempo tan especial. Te pedimos mucho, Señor, que te puedas quedar en este tiempo, que cada escritura, que cada enseñanza que podamos compartir no sea algo propio de nosotros, sino algo en lo que tu espíritu nos dirija y nos así es, inspire de una manera tan especial. Gracias así por el es. corazón de cada hermano y de cada hermana que han decidido inscribirse y estar en esta clase. Bendice sus vidas y todo esto yo te lo oro en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a comenzar, hermanos. Gracias. Esta clase se llama Consejería para encontrar pareja y nosotros le quisimos dar un subtítulo que lleva el siguiente nombre, que se llama Creados a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y lo que vamos a tratar de ver a través de este devocional es cómo es que Dios nos creó, cuál es el modelo principal, el diseño original que Dios puso en el hombre, en la mujer, desde su creación, y tú y yo somos creación de Dios. Así es que siéntete bienvenido porque esto va a estar muy especial. Bueno, nuestra escritura base es Génesis 1:27. Ese es el diseño original que queremos resaltar contigo a través de esta ponencia. Quiero que me acompañes a leer. Dice, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Todos sabemos esa enseñanza, todos hemos escuchado más de una vez cómo Dios desde el principio creó al hombre a su imagen y semejanza. Y es algo que podemos repetir, pero mira lo que dice después del punto y coma. Varón y mujer los creó, ¿ok? Para cualquier duda que pudiese haber por ahí de que el hombre es más importante que la mujer o que la mujer más que el hombre, bueno, el diseño original es que Dios creó al hombre como ser humano, ¿verdad? Pero al final lo define como por género, varón y mujer los creó. Y más adelante vamos a ver cómo es que Dios creó a la mujer, cómo es que Dios creó al hombre. Así es que vamos a seguir. Aquí representamos en algunos modelos a la mujer y al hombre con algunas de las características que más adelante nosotros te compartiremos más de cerca. Por ejemplo, quiero empezar con la mujer. Con la mujer vemos que estas son algunas de las características que podemos ver de una manera tan palpable o que ese es el diseño original de Dios, ¿verdad? La mujer es una fiel seguidora de su marido, de sus amigos, de Dios principalmente, se convierte en un gran apoyo, es un gran complemento, ama en todo momento a su familia, a su esposo, a sus hijos, es la ayuda idónea del hombre que Dios ha puesto a su lado y siempre cuida de todos, como lo vamos a ver más adelante en Proverbios 31. En el caso del hombre, Dios, como vemos desde el Génesis, le dio la responsabilidad de cuidar del jardín del Edén, le dio la responsabilidad de ponerle nombre a los animales, le dio el privilegio de ser el hombre que estuviera a cargo de su creación. Este hombre se define por ser protector, protege a su esposa, a sus hijos, protege a la gente que él ama. Él trabaja, se encarga de llevar el sustento a la casa, él ama a su esposa, él ama a sus hijos, él ama a sus padres y siempre los guía hacia un sentido espiritual y está cuidando en todo momento. Eso es lo que en ambos modelos distingue al hombre y a la mujer. Amén. Vas anotando, ¿verdad? Seguimos. Quiero que ahora nos vayamos a la realidad de las cosas. Una realidad en la que quizá
tú y yo nos vamos a identificar. En este caso, yo quiero compartirte mi testimonio como discípulo. Yo me convertí, como decía Ricardo, hace 23 años. El 23 de noviembre cumplí 23 años, el 23 de noviembre cumplí 23 años como discípulo. Me convertí a los 18 años, llegué muy joven, llegué con buena actitud, con toda la buena vibra, ¿verdad? Servicial, empecé a dirigir a los 4 meses de discípulo, pero es una realidad de que no fundamenté muchas cosas de mi vida y algo que me distinguiera ser un hombre emocional. Subía y bajaba, estaba bien, estaba mal y también me volví orgulloso. Con el paso del tiempo, al no ver que muchas de las cosas que yo anhelaba, que yo soñaba, se hacían realidad, entonces mi corazón empezó a amargarse y muchas veces quise tomar la decisión de abandonar la iglesia. ¿Ok? También a lo largo de mi vida pude experimentar que era un hombre sin metas y que por el contrario había muchas veces queja porque no tengo esto, porque no tengo una novia, porque no me veo como otros hermanos realizado. Después me di cuenta, como lo comentaba Ricardo, soy autodidacta en muchísimas cosas, empecé a desarrollar proyectos, empecé a darme a conocer por muchos lados y por ahí pareciera que entonces me estaba sintiendo realizado y conocí muchísima gente, pero la realidad es que no con muchas personas formé amistades profundas. Podía ser el hombre bonachón, el ajonjolí de todos los moles, el que a todas las fiestas invitaban. No me sobraba, no me faltaban invitaciones, pero en el fondo había un vacío. Entonces no quiero decir con esto que era un hombre hipócrita, pero no estaba sintiéndome realizado y había reclamos hacia Dios. Y en esos reclamos, hermano, algo que nos sucede mucho en el aspecto de los hombres, yo quiero dirigirme más a los hombres en esta parte, en que muchas veces cuando nosotros hacemos las cosas queremos hacer las cosas a la manera de Dios y no nos vemos beneficiados y no somos bendecidos, llega un momento en el que nos cansamos. Yo me cansé, dije, ya lo he hecho todo a la manera de Dios y no he visto resultados. Empecé a hacer las cosas a mi manera y eso me llevó a tomar malas decisiones, solo para darme cuenta de que llegué a tener grandes sufrimientos en mi corazón, específicamente en el área emocional. ¿Ok? Ahora mi esposa nos va a compartir. Hola hermanos, buenas tardes a todos. Muchas gracias por el privilegio que nos ha permitido Dios de poder estar hoy con ustedes. Y bueno, es una realidad. Yo creo que cuando cada uno de nosotros pudimos conocer el plan que Dios tenía para nuestra vida, cuando cada uno de nosotros estudiamos la Biblia, fue una realidad que nuestra vida se transformó y nuestro corazón cambió. Y muchas cosas, Dios puso orden en nuestra vida, Dios en mi caso restauró y yo creo que como muchos restauró nuestra relación con personas, con la familia, porque así es Dios, porque cuando Dios nos convierte a ser unos cristianos, nos cambia la vida. Y como decía Marcos, nos convertimos, yo me convertí a los 24 años y también recién convertida yo estaba súper animada, yo sentía que me quería comer el mundo. Cuando yo me fui a Monterrey a hacer mi internado, tenía 6 meses en la fe y mi familia, casi todos eran discípulos, mis papás, mis 3 hermanos y mis 2 papás. Y yo confiaba mucho en Dios, yo creía a Dios profundamente en todo lo que Dios era para mí. Y llegó un momento en mi vida, en el área, especialmente en el área emocional, que yo, cuando no miré que mi vida en esa área podía cambiar o podía llegar yo a tener siquiera amigos, porque ni siquiera pensaba como en un inicio tener un novio, yo descuidé mucho mi relación con Dios por ese motivo, por el motivo de no sentir que yo podía lograr ese sueño de tener un novio. Y conforme pasó el tiempo, dentro de la iglesia como cristiana, yo me empecé a convertir como cualquier mujer del mundo.
no fui obediente a mi discipuladora o mis discipuladoras, que el constante consejo que yo tenía era: haz amigos, ten amigos, busca tener amistades, amistades profundas. Y la verdad es que yo pensaba, no me gusta, pero también veía a las hermanas que tenían muchos amigos y tampoco tenían un novio, ¿no? Entonces, también eso no me animaba tanto, ¿no? No fui obediente, empecé a hacer las cosas a mi manera, empecé a ser aparente, empecé a desconfiar de Dios, empecé a ser muy insegura, y toda mi seguridad yo la puse en mi profesión. Yo soy médico, como lo comentaba Cintia, soy médico, y yo empecé a poner toda mi seguridad en mi profesión. Cuando yo logré titularme, para mí fue algo que me hizo sentir mucho más segura. Mi corazón no cambiaba en esas áreas de creerle a Dios, y empecé a tener reservas con Dios, empecé a tener muchos pensamientos del mundo. Como mujer yo empecé a pensar: los hombres en la iglesia son como cualquier hombre allá afuera. Los hombres en la iglesia nos esfuerzan, y fue muy fuerte, hermana, poder ver que yo estaba en un punto bien, bien, pues peligroso, porque sí, yo tuve que hablar y decir: yo pienso esto como yo lo pensaba antes, ¿no? Y entonces eso me hizo cerrar el corazón de una manera muy fuerte. A veces no nos damos cuenta, pero el corazón está cerrado, y eso no nos deja dar el paso, y hasta se nos ve. O algunos de los que están conectados me conocen y saben cómo Norma caminaba dura, cómo caminaba yo siendo una mujer fría, hasta cierto punto legalista. Yo me empecé a apartar de los hermanos, yo no andaba como en tantos planes, mi corazón se empezó a endurecer en esa área, empecé a ser muy incrédula de pensar: yo nunca voy a tener un novio. Yo pensaba también como ella sí, los hermanos buscan hermanas bonitas, y muchos pensamientos del mundo, ¿no? Empecé en mi cabeza. Empezó a haber mucha amargura en mi corazón, muchos reclamos con Dios, y me apagué completamente. Yo creo que yo podía seguir avanzando, pero en mi corazón, en esta área de poder conseguir tener una amistad profunda, un noviazgo, yo me apagué en esa área completamente. Y bueno, pues en este tiempo hemos compartido contigo lo que era nuestra realidad en un momento de nuestra vida, hermanos. ¿Por qué quisimos compartir esto? Porque queremos, como te decía al principio, que te sientas identificado. Quizás algunas de las cosas que tanto mi esposa y yo hemos compartido contigo, tú las has vivido o estás en ese momento de la historia, ¿verdad? Pero queremos compartir también algunas escrituras que nos muestran, como veíamos en el modelo que te presentábamos al principio, las características o cualidades de la mujer y las características y cualidades del hombre. ¿Ok? Lo que quiero abordar en este momento es que vayamos a Génesis 2 para ver algunas de las características que son esencia del hombre. Dice en Génesis 2, versículo 18, dice: luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. ¿Sabes? Desde el modelo original, el modelo principal que Dios tenía o que siempre ha tenido para crear al hombre era esto: bendecirlo, bendecirlo, y es una de las creaciones más especiales que Dios ha tenido, ¿verdad? Tú y yo fuimos creados desde el principio con un propósito, y Dios tanto ama al hombre que dijo esto: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer a alguien para que sea una ayuda adecuada para él. Significa, número uno, que Dios piensa en ti, piensa en mí y está interesado en darnos lo que nosotros necesitamos, no lo que nosotros queremos. Una de las cosas que a mí me hizo andar por el desierto por mucho tiempo es que yo buscaba lo que yo quería, mas no lo que Dios tenía destinado para mí. Y hasta que yo no entendí nada de eso, anduve vagando aquí y allá y me sentí como en el desierto de Egipto hacia la tierra prometida. En el versículo 21 dice: entonces
El Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo y mientras dormía le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la carne. Todos sabemos que la mujer bíblicamente fue sacada de la costilla del hombre, ¿verdad? Eso es importante que nosotros lo entendamos, porque si nosotros lo entendemos como hombres, sabremos cómo tratar a una hija de Dios. No la sacó de nuestra cabeza para que sea más grande que yo, no la sacó de mis pies para que yo la pisotee y la maltrate en todo momento, no la sacó de ningún lado, como los que te acabo de decir, la sacó de la costilla. Y ve lo que sigue en el 22, dice, de esa costilla Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. ¿Y cuál fue la respuesta del hombre? En el versículo 23, el cual al verla dijo, esta sí es de mi propia carne y de mis propios huesos. Se va a llamar mujer porque Dios la sacó del hombre. Cuando leía el versículo número 18, cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a crear a alguien para que sea su ayuda adecuada, no creó en ese momento a la mujer, creó a los animales y le dijo al hombre, ve y ponles nombre a cada uno de ellos, ¿verdad? Y el hombre hizo su chamba, pero al final de todo, el hombre no se sintió completamente completo, seguía teniendo un hueco. Y es ahí cuando Dios toma esa decisión de crear a la mujer. ¿Sabes, hermano? Quiero que pienses en esta parte que está sombreada ahí en el versículo 23. Me estoy refiriendo a los hombres, y así es que anota todo esto que te estoy compartiendo, hermano hombre. Dice, esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos. ¿Cómo tratas tu carne? ¿Cómo tratas tus huesos? ¿Te los rompes? ¿Los maltratas? ¿Tasajeas tu carne? Yo no creo que nosotros seamos felices haciendo eso, pero muchas veces en la forma en la que nosotros tratamos a la mujer, estamos haciendo eso. Y mientras nosotros tengamos ese pensamiento en que la mujer es para que yo la humille, para que yo la haga sentir mal, pues claro que no vamos a poder llegar a ese punto en el que podamos encontrarnos con la mujer que Dios ha creado. Pero si nosotros entendemos esta parte de que la mujer fue creada de mi propia carne, de mis propios huesos, necesito aprender a amarla como amiga, como discípula, como compañera. ¿Por qué? Porque si nosotros aprendemos a valorar en esta etapa de nuestra soltería a la mujer, el día de mañana vas a respetar a tu novia, vas a respetar a tu esposa, vas a respetar a la madre de tus hijos, pero necesitamos entender cuál es el modelo principal de Dios hacia el hombre. Ahora mi esposa va a compartir. Ok, sí, cierto. Y bueno, Marcos ya les contó el diseño de acuerdo a la palabra de Dios del hombre. Vamos a ver ahora la esencia de la mujer. Y bueno, no, en la Biblia hay una escritura que todas conocemos, que es Proverbios 31. Este capítulo habla de una manera muy precisa de cómo la mujer es, y habla de muchas características de la mujer, y eso yo se los quiero dejar de tarea. Pero yo me voy a enfocar en Proverbios 31, 26. Yo considero que esta parte de este proverbio es la más importante. Les compartí aquí varias versiones de la Biblia para que podamos ver y que nos quede un poquito más claro. Dice la Biblia, en La Dios habla hoy, habla siempre con sabiduría y da con amor sus enseñanzas. La NTV dice, cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. En la NBI dice, cuando habla, lo hace con sabiduría, cuando instruye, lo hace con amor. La nueva versión de las Américas dice, abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Y la Reina Valera dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Y esta escritura habla
Todas las versiones hablan de 3 puntos importantes: de sabiduría, habla de orden, instrucción y enseñanzas, habla de amor, bondad y clemencia. Estas 7 características de esta escritura, es muy especial poder ver que Dios quiere que la mujer tenga eso en su corazón, porque como mujeres nosotros tenemos muchas emociones y las emociones nos llevan y a veces las emociones nos dominan, ¿no? Como mujeres, pero como discípulas, esas justamente esas emociones Dios puede tener control sobre ellas, y entonces Dios quiere hacernos como esta escritura dice. Dios quiere que como mujeres tengamos estas características. Yo te puedo decir que yo empecé a dirigir muy joven también espiritualmente una charla, y había hermanas que desde muchos años me han dicho: ay, tú eres sabia, Norma, pero eso no, obviamente la sabiduría te la da Dios, es algo que no podemos tener por nosotros mismos, pero la amargura y todo lo que yo les conté que había en mi corazón, sin duda eso hacía que yo no diera esta sabiduría como dice esta escritura. Y yo era legalista, yo era dura, no era hasta agresiva, ¿no? Entonces, ¿cuánto Dios quiere que nosotros tengamos esta característica o esta esencia más bien en nuestro corazón como mujeres para poder entonces tener a alguien a nuestro lado? Porque la relación de amigos, de amigas, pero la relación de un noviazgo sin tener esta esencia no la vamos a encontrar. Y Dios quiere que nosotros podamos desarrollar este corazón para poder bendecirnos, y no porque Dios sea, ¿cómo se llama esto? Como condicional con nosotros. Dios no es condicional. Dios quiere que podamos tener una bendición para darle la gloria, no como nosotros lo queremos, ¿no? Para nuestro placer. Amén. Seguimos. Hasta ahí hemos visto dos esencias, tanto la del hombre como la de la mujer. Y una vez que analizamos cómo es el diseño original de Dios y las cosas que nosotros necesitamos tener en cuenta, me lleva a recordar esta historia del hijo pródigo. ¿Por qué? Porque como te compartíamos al principio, vagamos por el desierto muchísimo tiempo, pero hubo un momento en el que nosotros tomamos la decisión de ya no más seguir caminando como lo he hecho hasta ahora, y me hace pensar en esta historia del hijo pródigo cuando dice: al fin se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Esta escritura muchas veces la compartimos cuando alguien decide regresar a la fe, pero ciertamente cuando nosotros somos discípulos y hemos vagado, dominados por nuestras decisiones, por nuestras emociones, claro que tiene que haber un momento en el que nosotros reconozcamos que ya lo intentamos a nuestra manera y que no puede seguir siendo así. Entonces necesitamos tomar decisiones y necesitamos parar nuestro carro y decir: ¿qué estoy haciendo? Y si quiero algo diferente y no lo he recibido porque no lo he pedido de la forma correcta, necesito tomar una decisión, y para eso necesito tener que reconocer qué es lo que he estado haciendo mal y con mucha humildad dejar que Dios sea quien guíe nuestra vida. Platicaba con un hermano y le dije: oye, tú y yo somos muy amigueros, salimos mucho en cita, las hermanas nos aprecian, nadie se nos niega a salir con nosotros, ¿verdad? Pero porque no somos bendecidos en esa área, y quizá muchos hombres por ahí están: sí, dilo. Y le dije: ¿no crees que lo hemos hecho a nuestra manera? Este hermano era mi discípulo. Este hermano y yo platicábamos y decíamos: no crees, mira, pues dirigimos, servimos, andamos, estamos echándole ganas, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no sucede esto? Bueno, quizá lo hemos hecho a la manera nuestra. Y algo que dijimos los dos es: ¿por qué no dejamos que Dios sea quien
tome el control de esa parte de nuestra vida. Y en ese mismo año que nosotros tuvimos esta plática en enero, en ese mismo año él tuvo novia, yo tuve novia, y al siguiente año él se casó, yo me casé. Y me viene mucho a la mente cómo Dios solo quiere que nosotros nos determinemos a tomar acciones. Y eso nos lleva a este punto, hermanos. ¿Cuáles son los consejos prácticos? ¿Verdad? Porque seguramente tú te conectaste a esta clase porque decías, yo traigo mi libreta, yo quiero anotar cómo conseguir pareja. Bueno, y hoy no te hemos hablado de tips ni nada así por el estilo. Te estamos hablando acerca de un modelo espiritual, de un modelo que tiene que ver con la creación del hombre y la mujer desde el principio. ¿Y cuál es el propósito de Dios para que nosotros podamos terminar? Como dice Arjona, porque en pareja vinimos y en pareja hay que terminar, pero solo es siguiendo el plan de Dios. Y aquí van los consejos prácticos. Número 1, Efesios 1:4 dice: Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia por amor. Número 1, queridos hermanos, tú y yo necesitamos reconocer esta parte, que nosotros somos discípulos, que hemos sido transformados porque fuimos traídos de una vida sin sentido en el mundo, ¿verdad? O sea, éramos ladrones, éramos inmorales, hacíamos todo aquello que estaba en contra de Dios, pero Dios nos escogió en Cristo, porque Cristo fue a la cruz, murió para que nosotros muramos al pecado y resucitemos para llevar esta vida santa y sin defecto en su iglesia. Entonces, nosotros no podemos permitir que muchas de las cosas que nosotros hacíamos en el mundo con las mujeres, vengamos y las hagamos con las discípulas. Necesitamos empezar a ser discípulos. ¿Cómo? Efesios 1:5, mira lo que dice: nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Somos hijos de una gran familia, hermanos. Somos parte de una gran familia. Tenemos hermanas increíbles y necesitamos aprender a valorarlas, respetarlas, cuidarlas. Aquí hay algunas hermanas conectadas que cuando soltero yo las llevaba a su casa, hermano. Y sin ningún sentir de querer emocionarlas o querer hacer algo con ellas. Ellas podían sentirse cuidadas por mí, pero también en otra parte de mi vida no tomé las mejores decisiones. Pero cuando aprendí a hacerlo, es cuando Dios empezó a bendecir. Entonces necesitamos entender esa parte. Somos hijos del mismo Padre. Necesitamos cuidar a nuestras hermanas. Necesitamos comportarnos como discípulos. Número 3, dice Efesios 5:1. Ustedes, como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Dios nos llama a que imitemos todas las acciones y la vida de Jesucristo, que nos guiemos por el evangelio. Cristo amaba y respetaba a las mujeres. ¿Recuerdan esa plática con la mujer samaritana? Cómo en todo momento él la respetó y fue profundo en su corazón. Cuando la mujer adúltera es sorprendida y la quieren apedrear los religiosos, Jesús no la condenó, la escuchó y le dijo: ve y no peques más, ¿verdad? Cómo era su relación con las mujeres de Jesús. Y cuando nosotros vamos y vemos ese ejemplo, claro que nosotros tenemos todos los elementos para amar y respetar a nuestras mujeres. ¿Quién se puede resistir al respeto, hermanos? ¿Quién se puede resistir a que trates a una hija de Dios como lo que es una hija de Dios? Y eso me lleva al punto número 4. Primera de Timoteo 5:2 dice: a las ancianas trátalas como a tu propia madre, y a las jóvenes, anota ahí, a las jóvenes, a las solteras, a las mamás solteras, como si fueran tus hermanas. ¿Cómo tratas a tu hermana? ¿Cómo tratas a tu prima? ¿Cómo tratas a tu madre? Con toda pureza. Necesitamos dar esos pasos de ser puros en nuestras amistades, en nuestra cercanía con las mujeres en la iglesia. Si nosotros no miramos este modelo espiritual, vamos a hacer las cosas como las hace el mundo, porque venimos del mundo, porque traemos el pecado en nuestra esencia de seres humanos, de seres imperfectos. Solo mirando el evangelio, nosotros vamos a poder ser esos hombres
del modelo principal de Cristo, y entonces vamos a poder dar esos pasos de ser la ayuda ideal para la mujer de Dios. Sí, estas escrituras hablan bueno, yo quiero tomar 3 puntos. Dice que santos y sin defecto, adoptados como hijos de Dios y hijos amados. Como decía Marcos en esta parte, llegó un momento en mi vida donde yo también tomé decisiones, y las decisiones que yo tomé fueron en base a poder creer esto de Dios, que si Él me había adoptado, que si yo era su hija amada, y que Él me traía para que yo fuera alguien santa y sin defecto. Eso me ayudó a mí a poder caminar, y esta fue mi seguridad. Sí, creo que todo lo que yo les compartí de hasta dónde yo llegué en esta área del área sentimental, sí creo que esta parte, cuando yo la entendí y la abracé con todo mi corazón y le creí a Dios, para mí fue caminar segura, fue caminar confiada en que el plan de Dios era perfecto. Empecé a creer en las promesas de Dios, y te puedo decir que abracé estas palabras de Dios, y eso trajo a mi vida un cambio radical. Así como cuando estudiamos la Biblia con amigas y tú las ves cambiar, así me sentí que pasó en mi vida. Pienso que me volví a Dios. O sea, como a veces no necesitamos irnos de la iglesia o poder decir no quiero nada con Dios, pero no tener una relación con Dios bien y estar mal con Dios estando en la iglesia. Yo necesité volverme a Dios. Yo me arrepentí de caminar en esta área de mi vida con todos esos pecados que yo te conté. Le pedí perdón a Dios por poner ese sueño por encima de Él. Y para mí poder llegar a este punto en mi corazón, de veras, fue un momento donde yo me necesité ser humilde con Dios. Restauré mi relación con Dios, recuperé mi corazón con Dios de yo estoy aquí, Dios, porque yo quiero amarte. Decidí tener amigos sin esperar nada a cambio, y era algo que yo oraba: Dios, ayúdame a tener amigos sin esperar nada a cambio, que no sea mi misma mentalidad de que yo voy a salir con un hermano y es él, y conozco a otro y es él, y volteo a ver al otro y no, creo que mejor es él. Y así, o sea, ese pensamiento cambió mucho en mí. Necesité tener mucha humildad, mucha. Yo era de las que decía, no estoy de acuerdo en que invitemos nosotras a los hermanos, no estoy de acuerdo en que nosotras hagamos esto, que hagamos aquello, no es posible, y así, ¿no? Como bien humana. Y yo necesité mucha humildad para cambiar eso. Y justamente empecé a tener amigos, ¿no? Y de veras, cuando tú decides, cuando nosotros nos arrepentimos, hay un cambio real. Mi confianza en Dios la volví a recuperar, las promesas de Dios es algo que yo tomé en mi corazón, y yo empecé y quise caminar con esas promesas de Dios para mi vida. Empecé a servir en la iglesia y servir a Dios primero y a la iglesia. En ese tiempo, en nuestra región, me hicieron esto de los pastores y escogieron hermanos, me escogieron y escogieron a Marcos en ese tiempo. Marcos y yo no teníamos absolutamente ningún interés ni una amistad cuando a nosotros nos escogen para ser preparados como pastores. Y eso también me ayudó mucho, mucho me ayudó a poder, con se me fue la palabra otra vez, como profundizar en las palabras de Dios de una manera diferente, y empecé a tener oraciones muy específicas. Yo oré porque Dios sanara mi corazón de este pasado que yo te hablo dentro de la iglesia, de heridas con hermanos, de mis prejuicios, de todo lo que Dios me necesitara sanar para yo empezar a tener amigos, pero de una manera, a la manera de Dios. No, y yo oré por verme radiante. Yo oré así: Dios, hazme ver radiante y que se enamoren de mí. Así oré, ¿no? Yo dije, yo quiero dejártelo a ti.
quiero que los hermanos quieran ser mis amigos. Yo le decía a Dios, por favor, que los hermanos quieran ser mis amigos y que yo conozca su corazón. No, y también le decía, ayúdame a no pensar de una manera tan humana, de pensar a mi manera de... A veces, como discípulas, las mujeres tenemos mucho la tendencia a decir, no, si yo sí creo que él va a ser, o yo creo que sí a él sí le interesa, yo veo esto. Yo decidí no pensar así. Yo decidí solamente ser amiga, dar mi corazón, dar lo que Dios me había estado enseñando en este tiempo. Creer en el plan de Dios, oré por ser profundamente feliz, me cuidé en cosas físicas y llegó un momento en que yo dije, si es Marcos el hombre que tú tienes para mí, para entonces ya era mi amigo, dije, aquí estoy y lo que tú decidas, Dios, está bien. Gracias. Y finalmente, hermanos, esta escritura la quiero compartir con ustedes. Mateo 19:5, la cita, es Génesis 2:24. Es la parte final de la escritura que compartíamos al principio y dice, y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos serán como una sola persona. Lo que nosotros hemos compartido con ustedes es quizá mucho de lo que tú has vivido y estás en una de las etapas más especiales donde Dios puede trabajar en tu corazón, porque este es el plan de Dios, que tú como hombre dejes a tu familia y tú como mujer dejes a tu familia y los dos puedan unirse y sean una sola persona bajo el esquema principal de Dios. Entonces, de verdad, hermanos, si hoy estás enfrentando o andas en el desierto, te animo a que regreses al modelo principal de Dios para que podamos precisamente ser el hombre ideal para esa mujer ideal, ser esa mujer ideal para ese hombre ideal y solamente dejar que Dios sea quien nos guíe en todo momento. Muchas gracias por habernos escuchado. Es todo. Pues la verdad, muy inspirador. Muchas gracias, Marquechi. Muchas gracias, Norma, porque esto fue algo que todos tenemos dudas, que todos tenemos situaciones que hemos pasado, que hemos vivido, y qué mejor que tener un ejemplo claro en lo que ustedes han pasado, en lo que ustedes han superado durante tantos años y que hoy nos están compartiendo. Muchas gracias, de verdad. Sí, queremos darle muchísimas gracias y pues vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Ricardo, ¿nos ayudas con la primera, por favor? Sí, claro que sí. Para Marquechi, algo muy importante. Marquechi, ¿en qué momento hiciste el cambio de lo que tú nos comentabas de ser emocional y acercarte ya dentro de la iglesia más a Dios, aceptando su dirección? Hubo un momento muy difícil en el que yo prácticamente como que solo iba a la reunión para salvar mi membresía. Así como que estaba en la cuerda floja y de repente me agarraba y ya seguía teniendo una vida como en las maquinitas, ¿no? Esa era mi triste realidad. Pero dos hermanos, un hermano con su esposa que eran los que dirigían la iglesia, no dejaron de insistir. Y cuando yo estaba muy dolido por muchas cosas, no solamente con Dios, sino también con hermanos, pero después de tanto apoyo de ellos que no se cansaron de pelear por mí, yo tomé la decisión de seguir con Dios, y algo que yo le dije en mi oración a Dios es ya no quiero esperar nada. Si me bendices, si no me bendices. Obviamente yo no estaba mal solo por el área emocional, sino por muchas malas decisiones en mi vida, ¿ok? Pero yo me determiné de esa forma, dije, Señor, si recibo, si no recibo, ayúdame a que mi corazón sea feliz. Yo quiero estar pleno. Y así empecé a caminar y creo que a partir de ahí es que yo empecé a experimentar un nuevo cristianismo en mi vida. Podían lastimarme, pero ya no era algo que me afectaba. Yo decía, voy a amar, voy a perdonar, voy a amar, voy a perdonar, pero eso fue lo que determinó el que yo dijera, ya no más de esta forma, y obviamente empecé a crecer en muchas áreas. Amén. Ok, muchas gracias, Cintia. Si
¿Tienes alguna? Sí, para Normita. Bueno, son dos preguntas en una. ¿Cómo venciste la amargura y cómo cambiaste tu actitud con los hermanos? Pues bueno, la amargura, yo tomé un curso en esto de los cursos que da Elisa Raraz y hablaban sobre la amargura, que la amargura no viene sola y hablaba acerca de cómo alguien amargo puede irse quedando solo. Y la verdad es que cuando yo miré profundamente lo que provocaba, dice la Biblia que las raíces de amargura son profundas y causa, la amargura causa una raíz. Entonces, cuando yo entendí eso, la verdad es que me dio miedo porque yo dije, ay, no, yo no quiero caminar amargada y religiosa dentro de la iglesia porque Dios no me había traído a eso. Y muchas veces yo volteaba a mi primer amor, como muchos sabemos, ¿no? Cuando yo llegué a la iglesia y me di cuenta, a esto Dios no me ha traído, o sea, yo no llegué aquí ni siquiera por un novio. Cuando yo estudié la Biblia, lo que menos pensaba yo era un novio, ¿no? Pero creo que uno va perdiendo ese amor por Dios y uno se va perdiendo y es muy triste darte cuenta, pero creo que es muy importante siempre el arrepentimiento para un cambio en nuestra vida. ¿Y cuál era la otra? No me acuerdo. ¿Y cómo cambió tu actitud con los hermanos? Orando, todo esto, los tips que les ponía al final, yo oraba, ¿no? Por tener amigos de una manera condicional, sin esperar nada a cambio. Esa era una oración muy constante que yo empecé a hacer. Dios, ayúdame a tener amigos sin esperar nada a cambio, nada. Y cada vez que yo empezaba a tener un amigo y en mi corazón empezaba a ver algo, yo oraba, ¿no? Y yo decía, Dios, ayúdame a no esperar nada. O sea, si el hermano ya me está, hubo después de este tiempo donde yo empecé a orar por tener amigos, sí fue real. Dios me empezó a poner en mi camino hermanos que se empezaron a acercar y hermanas también que me daban consejos, ¿no? Consejos de si un hermano te invita y ese día no puedes, porque yo por mi trabajo en Hope, yo trabajaba eh, una vez al mes en brigadas y yo no podía. Y justamente me pasaba mucho que en ese día me invitaban, ¿no? Pocas veces me invitaban y cuando me invitaban era en la brigada. Entonces había hermanas que me decían, no, o sea, si tú no puedes ese día, no seas tan tajante en decir, no, no, no puedo. Ah, bueno. Entonces tú ya dejas la idea de que no, gracias, pero no das la pauta, no puedo en esta vez, pero si quieres, ¿qué otro día tú podrías y vemos qué otro día salir, ¿no? Entonces eso me ayudó a poder tener esta otra forma y empecé a tener amigos así y empecé a tener entre ellos Marcos, empezó a ser un amigo y éramos, cuando yo sentí que él se empezaba a acercar más y que me mandaba mensajitos, yo tenía, desgraciadamente a veces tenemos como muchos patrones y muchos prejuicios y yo pensaba, ay no, ya se va a empezar a acercar un hermano y yo no quiero, no quiero, no quiero sufrir otra vez, ¿no? Y cuando yo detecté eso dije, no, no puedo ser igual, o sea, esta forma tan mundana que yo tengo, no puedo ser así y oraba, ¿no? Por ser muy pura en mis amistades. Y dije, bueno, ok, voy a empezar a ser amiga de Marcos, ¿no? Y pienso que con él la amistad cuando se empezó a dar, como él lo dijo en su radio, me dijo una vez, muchas veces me dijo, conéctate para que me escuches. Y lo hacía, medio no lo hacía, y el día que me decidí lo hice, ya pude y me mandó una canción y siento que empezó él a conquistarme, ¿no? Sí creo que es algo que pude ver de Marco, que dejó la inseguridad y empezó él a conquistarme, tal vez no lo sé sin darse cuenta, pero sí creo que para mí, y de hecho es algo que también yo oré, porque yo me sentía, ¿por qué hay hermanas que rápido tienen un novio? ¿Por qué hay hermanas que tan fácil? ¿Por qué yo no? Pero la verdad es que cuando yo vi que él se empezaba a acercar, pues yo también me dejé, o sea, y no con el afán de es aquí, porque no fue así, pero sí fue más como abriéndote y pidiendo también algo que puedo aconsejarles, es que pidan consejos con las casadas. También las casadas, una hermana me decía, ¿qué pasa si el hermano no te habla? Porque como solteros hemos llegado a eso, a no hablarnos como... Creo que en la mañana les dieron una clase y quien expuso la clase dijo eso.
llegamos a un punto y creo que como novios no se llega, o como amigos, ya no entendí, pero no se hablaban. Entonces, pienso que eso en la iglesia, eso es mundano y eso no lo debemos hacer. Y pienso que yo cuando una hermana me preguntaba, una casada, ¿qué pasa si el hermano no te invita o te invita y no llega o te algo hace y te duele? No, pues le dices o no le dices, no, pues medio le digo. Y ella me decía, como casadas no tenemos opción. Si mi esposo algo me hace, yo lo debo arreglar. Las solteras deben entender que debe ser así. Si el hermano hizo algo, te dolió, te lastimó, lo que sea por mínimo, tú debes tener el corazón de decir, no te siento bien conmigo, yo te siento lejano, te hice algo, o me dolió lo que hiciste, no me lo esperaba, nunca lo pensé de ti, o sea, tal cual lo sentimos con mucho respeto, con mucho amor, pero eso hace que nosotros quitemos esas cosas que nos separan y que no nos dejan ser amigos como el plan de Dios, como lo vimos en las escrituras. Dios nos llama a una vida de pureza, una vida de santidad. Y como solteros nos damos esa opción. Yo se los puedo decir y cuando nos pidieron nuestros datos, yo le decía a Cintia, yo sí quiero que digas que yo viví 22 años de mis 26 años como cristiana, 23 fui soltera, pero yo puedo mirar cuánto Dios preparó mi corazón, pero porque yo era muy necia con Dios. Sí, Ricardo, la que siga, por favor. Ok. Otra de las preguntas que ha sido constante y muy interesante, eh, de acuerdo a la escritura que nos compartías, Markechi, en donde dice que no es bueno que el hombre esté solo, hay una pregunta que hacen de esta manera, que si todos estamos diseñados para tener, en este caso, una pareja, esposo o esposa. Ok, ¿me repites lo último? Sí, la pregunta básicamente es que si todos estamos diseñados para tener una pareja. Eh, Fíjate que Pablo enseña de que, o sea, él fue soltero y él decía, yo los animo a que ustedes se casen, pero si alguno decide no hacerlo, pues no hay ningún problema, no es pecado, ¿no? Yo creo que algo que recuerdo mucho y que también a veces nosotros como solteros o en la iglesia caemos, es que como que le cargamos carrilla a aquel que no se anima a tener una novia o aquella que no se anima a tener un novio, ¿verdad? Y luego ahí como que encasillamos a los hermanos a que casi quieran tener algo entre ellos, ¿verdad? Entonces, sí creo que no es una obligación, pero sin duda el diseño que nosotros veíamos es de que fuimos diseñados, ¿no? Para vivir en unión, ¿verdad? Pero el hecho de que un soltero diga yo no me caso, ahora sí que como dice la canción, yo no me caso por nada de compadre del alma, ¿verdad? No, pero eso no impide, ¿verdad? Porque hay personas que deciden dedicarse por completo a Dios y a eso se refería Pablo, porque ciertamente si nosotros decidimos pues quedarnos solteros, pero no estamos enfocados en Dios, pues muchas veces terminamos alejándonos por completo, ¿no? Entonces, ciertamente el estar sirviendo a Dios, el estar siendo constante, claro que llena ese espacio que ya no está llenando una mujer, ¿no? ¿Yo puedo? Mi esposa quiere Adelante, compartir. adelante. Sí, por favor. Sí, pienso que, bueno, por un lado, Dios dice que Dios lo dijo, no quiero que el hombre esté solo. Y Dios lo dijo. No lo dice nadie. O sea, obvio que ya que Dios lo diga, cuando yo como ustedes, como soltera por tantos años, era una pregunta mía, ¿no? Y algo cuando nos daban clases y nos daban clases casados, como ahorita Marcos y yo, ¿no? Y que podemos decir muchas cosas, pues ya estamos casados, pero yo cuando escuchaba clases como estas, yo casi en varias ocasiones iba detrás de la hermana que dio la clase y le decía, o a mi discipuladora, no, pues qué padre que ella diga todo eso porque ella está casada.
porque ella tiene sus hijos, o sea, pues qué bien, pero ella no me entiende, ella no entiende mi proceso de soltera de tantos años y me viene a hablar de que ella se casó llegando a la iglesia 2 años después, 5 años después, 20 años casada y disfruten su soltería. Y yo fui soltera unos 2 años y yo de veras a mí me costaba mucho. Y yo decía, ¿qué me viene a enseñar ella? ¿Por qué viene ella a decirme esto? Y pues claro que era mi amargura, ¿verdad? Pero algo que yo aprendí era eso, y con Dios cuando yo leí esta escritura yo empecé a orar, Dios, si tú has decidido que yo no esté sola y también es mi sueño, por favor, cúmplelo. Mientras, ayúdame a no perderme como me he perdido en el pecado. Una. Otra, dice la Biblia, bueno, Pablo, como dijo mi esposo, da su opinión personal y él lo dice, es mi opinión, o sea, mía, Pablo, personal. Pero también tengamos en cuenta que Pablo era un hombre que escribió la Biblia. ¿Cuántos libros de la Biblia no escribió Pablo? Si un hombre, yo conozco hermanos que han decidido ser solteros. Así, han decidido, casi lo han anunciado, tengo años de conocerlo, y él casi anunció, iglesia, me declaro que voy a ser soltero, de verdad, y él es muy feliz, él es guapo, él no es feo, ¿no? O sea, que si a veces pensamos en esas ideas mundanas, claro, ¿no? Y él tiene un buen trabajo, él es profesionista, pero él decidió, porque él sabrá y él tiene su razón, pero él decidió ser soltero. Y también la Biblia dice que hay quienes no están capacitados para el matrimonio, pero ahí yo considero que cada uno de nosotros necesitamos llegar a Dios, a ese, hermanos, esta área emocional. Necesitamos, igual que cualquier otra área en nuestra vida, necesitamos ir a Dios tantas veces sea necesario para lograr con Dios este sueño. O sea, es tú y Dios. Y es algo que yo les comparto mucho a las hermanas. Cuando tú encuentres tu confianza en Dios, pero es algo que tú vas a hacer con Dios. El día que tú lo alcances, ese día Dios te va a bendecir. Y de verdad, hermanos, oramos, Marcos y yo oré mucho por esta clase porque nosotros vivimos muchos años como solteros. 20, yo 23, Marcos 20, 21, como solteros. Pero ver cómo Dios nos preparó y hoy y casarnos, y a los 7 meses de casados nos venimos para acá, cuando el consejo era que ni siquiera dirigiéramos nada, o sea, nada. Y nosotros pedimos consejo, dijimos, ¿podemos? Sí. Oramos y nos inscribimos para ir a Cancún, para ir a Oaxaca y para venir a Saltillo. 3 veces nos inscribimos cuando hubo el llamado. Y gracias a Dios, era un sueño de nosotros y estamos acá, pero ¿cómo es que Dios quiere que nosotros glorifiquemos su nombre con lo que hacemos? O sea, no nos perdamos de entender que la gloria es para Dios. Cuando nos quitamos nosotros del lugar de Dios y le entregamos nuestros sueños, Dios lo hace de manera impresionante y gloriosa. Amén. Y yo les puedo decir que hoy Marcos, que está estudiando la universidad, es algo que él jamás soñó y que si él se va a sus años atrás, él nunca lo imaginó, ¿no? O sea, como hoy casado, como hoy acá dirigiendo y con poco presupuesto, él puede entrar a la universidad. Eso lo hace Dios, hermanos. Y queremos mucho inspirarles que su relación con Dios, que resolver su corazón con Dios es lo más importante que ustedes tienen que lograr para ser triunfadores. Y estas escrituras textuales, si las quieren orar, estas que hablábamos, de que Dios no quiere que el hombre esté solo, de que Dios dice que algunos estarán capacitados y otros no, y Pablo dice, yo me quedo soltero, es algo que cada uno necesita orar con Dios y pedirle, Dios, ayúdame, y Dios lo hace. Amén. Sí, porque de hecho, si me permite, Sin, en base a esta respuesta, también han estado preguntando qué hacían ustedes para no sentirse tristes durante esos años donde tal vez no hubo noviazgo, no tuvieron
alguna pareja, un novio, una novia. Sí, por ejemplo, nosotros quisimos compartir esa parte oscura de nuestra vida, porque alguien escribió, por ejemplo, aquí en el chat, que no todo es color de rosa. Estamos hablando, ¿verdad? Que muchas veces estas áreas son importantes para nuestra vida como hombres y como mujeres, y muchas veces el no sentirnos bendecidos en esa área, muchas veces nos llevan a bajar la guardia, a bajar el nivel de compromiso, y las emociones empiezan a dominarnos más. Entonces nosotros pues quisimos compartirla. ¿Por qué? Porque eso también nos llevó a andar ahora sí que por el desierto como los israelitas, cuando estaban tan cerca de la tierra prometida, ¿no? Y quizá para nosotros nuestra tierra prometida es encontrar pareja, ¿verdad? Y nuestro desierto es el caminar, el sube, baja, vas y traes, y muchas veces eso es producto de que nosotros pues andamos entre si nos comprometemos, no nos comprometemos, pero todo eso uno tiene que determinarse, ¿verdad? Por ejemplo, a mí una de las cosas que también no me ayudaba es que por mucho tiempo me aventé como emprendedor, ¿verdad? Pero muchas veces no tenía ni para comer, ciertamente. Entonces, a veces yo pensaba, bueno, pues, ¿qué tal si Dios me da una de sus hijas? Pues, yo no quiero llevármela a sufrir, ¿verdad? Yo no quiero, afectarle más su vida, ¿no? Entonces, y también tenía muchas cosas que como hombre tenía que vencer, y eso me desanimaba. Yo decía, híjole, pues si no, puedo ser un hombre fiel a Dios, ¿cómo quiero ser un hombre fiel a una mujer que Dios me dé, ¿verdad? Una hermana que Dios me ponga en mi camino? Entonces, el tomar decisiones, ciertamente antes de pedirle que a mi esposa que fuera mi novia, yo había vuelto a ser entrepreneur, ¿verdad? Y yo decía, Dios mío, la verdad es que me ha ido mal, ha sido difícil, pero yo le oré a Dios. Yo no quiero pedirle a Normita que sea mi novia sin tener un trabajo fijo. Y así fue mi oración. Alguien me compartió por el Facebook una captura. Yo dije, ay, no, ni creo que me vaya a quedar. Entonces, pues, no era profesionista, imagínate, ¿no? Entonces, me hablan después de la reunión que si podían hacerme una entrevista por teléfono, la contesto y me citan para el día lunes, y eran un gran corporativo. Yo, aquel con la universidad trunca, que no tenía una carrera al nivel de estar en un corporativo, me quedo con el trabajo. Y desde la primer quincena o desde la primera semana, yo fui juntando mi dinerito. Dije, esto es para los bocadillos, y empecé a organizar y dije, ya tengo, ahora sí, ya tengo los elementos para poderle pedir a Norma que sea mi novia, ¿no? Y casi todo en su totalidad yo lo costeé de los algunos hermanos de buen corazón, me apoyaron, pero di pasos, hermanos, hay que dar pasos. O sea, uno tiene que decir, pues si la hermana se siente insegura conmigo, voy a darle esa seguridad que ella necesita, ¿no? Si me ha visto que ando subiendo y bajando, pues yo ya me voy a poner los pantalones y voy a dar esos pasos de fe, y sé que Dios me va a decir. Yo lo oré y me convencí de que Dios me iba a responder. Y así sucedió también cuando me comprometí, ¿verdad? Junté, conseguí un hermano que se dedicaba a los anillos y le fui dando, y ya cuando estaba listo le di el resto y ya tenía yo el anillo. Yo vengo de una familia de escasos recursos, hermanos. Por mucho tiempo, aún como discípulo, luché con mi autoestima. Me sentía feo físicamente, me sentía mal de no tener las mismas posibilidades que muchos. Entonces, esos eran mis miedos, pero aprendí a vencerlos. Hoy, como decía mi esposa, estoy estudiando en la universidad y todos mis compañeros son de 16 años a 22 o 23 años. Y luego me confunden con el profesor, ¿verdad? Pero de verdad, hermanos, yo he visto cómo cuando he decidido dejar mi vida en manos de Dios, Él me ha prosperado, y no económicamente, porque como dice mi esposa, hemos aprendido a realizar muchísimas cosas que antes
con tanto sacrificio. Por aquí está alguien que me rentó su casa en un tiempo. A veces yo le quedé mal con la renta y fue a recibir un regaño que tuve que aprender, hermanos. O sea, entonces, si alguien tiene algo que decirte para que tú crezcas, acéptalo, porque eso es dar pasos, decir, ya lo hice a mi manera, necesito hacerlo a la manera de Dios. Ok. Ah, ¿Yo bien. puedo? Sí. 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 Lo que yo hice, bueno, yo pienso que decidí ya para no, algo que decía la pregunta como qué hacías para poder todos estos años vivir soltera Para no o con estar todo esto, triste, ¿no? exacto. Ajá. Pienso que algo que yo hice fue escribirle cosas diferentes, le escribía cartas a Dios, a veces no oraba y me hincaba solo a llorar, a veces decidí cantarle a Dios y ponía alabanzas y yo no oraba y solo le cantaba canciones a Dios. Eso, eh, Ah, pienso que eso me suavizó mucho el corazón, mucho, mucho, de poder eh, rendirme a Dios en mi corazón y eso me ayudó. Pienso que cuando yo decidí, eh, y eso, el hecho de escuchar alabanzas que te hablan de confiar, que te hablan de lo que no te ve, de lo que no ves, pero vas a creer. De verdad, a mí me ayudó y pienso que fue el tiempo en el que yo empecé a dirigir junto con Marcos, ya no me acuerdo ahí cómo fue, pero yo pedí estar en la alabanza, pedí dejar de dirigir para estar en la alabanza y me dijeron que no, que estaba pensando, pero dije, ok, voy a hacer el intento. Muchos de los que me conocen, o sea, me conocieron seria y no sé si un día que me vieron en la alabanza como que le pasó a Norma, ¿no? Pero eso a mí me ayudó muchísimo, muchísimo a poder tener con Dios una cercanía de mi corazón con Dios y me ayudaba, ¿no? Siento que algo que Marcos tiene cuando empezamos a ser amigos y me mandaba canciones, pienso que a través también de eso yo descubrí que esa parte te hace muy sensible y te hace ser feliz. La música es algo que te ayuda muchísimo. Y pienso que también algo que hacía y que empecé a hacer es juntarme con los casados. Tengo muchos amigos casados y empecé a pedir consejos con las hermanas casadas. Ellas son súper sabias y es muy bueno que ellas te animen. Las Noemís también, son hermanas que te pueden animar, que te pueden dar consejos. Y eso fue todo lo que yo hice y eso me ayudó, pero la alabanza fue lo que más tocó mi corazón de estar cerca de Dios y eso me hacía sentir muy contenta. Creo que de camino al trabajo yo escuchaba música, de regreso escuchaba alabanzas. Eso a mí me ayudó mucho, mucho. gracias. Muchas Bien, gracias. pregunta es para Normita. Y creo que aquí nos identificamos muchas. Hay muchos hermanos, hay muy pocos hermanos y muchas hermanas. Sí. Entonces nos están preguntando que cómo se trabaja una amistad con los hermanos. O sea, nosotros siempre debemos tomar la iniciativa y cómo cuidar nuestro corazón en ese proceso. Pues algo que yo hice, bueno, primero oré muy abiertamente con Dios, como ya les compartí en la lista, de pedirle a Dios que me permitiera saber tener amigos. Yo a de los 26 que tengo en la iglesia, como que a los 22, 21 años, yo empecé a hacer amigos. Imagínense, 20 años, yo no supe ser amiga, no supe cómo. Y yo creo que varios que están aquí, de hecho, un hermano hoy ya es casado, pero una vez platicando él y yo me dijo, ay, pero tú si eras bien dura y me dijo, eres bien dura, eres bien legalista, eres bien enojona, eres bien amargada. Y yo volteé, lo vi y le dije, ay, pero Dios ya me cambió. Porque sí, así caminé mucho tiempo, pero la verdad es que cuando yo empecé a orar que Dios me diera amigos, pienso que yo sí traté mucho de orar muy específicamente. Dios, ayúdame a ser amiga incondicional, si me hablan, si no me hablan, si están enojados, si algo les pasó, si reaccionaron, ayúdame a no ver eso y ayúdame a ser una amiga incondicional. Eso fue una de las cosas que mucho, mucho me decían.
sé una amiga incondicional. El hermano del que yo estaba enfocada, hablaron con él, cinco de mis discipuladoras, yo estuve enfocada en él varios años y él dijo que no y pues, y yo dirigía con él y aunque dijo que no, pues yo seguía dirigiendo con él, ¿verdad? Entonces llegó un momento que era como pensar, Dios, no, él obviamente no quiere nada conmigo, pero ayúdame a seguir siendo una amiga en el liderazgo incondicional y cuida mi corazón, quita lo que mi corazón siente y yo quiero seguir dirigiendo de una manera, porque me encanta dirigir, o sea, me gusta dirigir y no quiero perder pues ese regalo que tú me has dado por mi corazón, por pues sí, o lo que yo estaba adoleciendo en ese tiempo, ¿no? Entonces, pienso que es algo que yo aprendí a hacer, de poder tener como esa, ese corazón con Dios. También algo que hice cuando los hermanos me invitaron, había un hermano que coincidió, que el hermano me dijo, ¿y cómo estás? Y empezábamos a hacer una amistad. Bien. ¿Y qué? ¿Pero cómo estás? No, y dice, no. Y yo le dije tal cual como si fuera una hermana. Pienso que también eso a mí me ayudó, ver a un hombre como si fuera una mujer. Porque con hermana podemos abrir el corazón y de veras lo abrimos así como todo, ¿no? Y con los hermanos no, yo no era así. Pero con el hermano yo decidí a los hombres verlos como las hermanas y ser abierta como era como las hermanas. O sea, yo decidí hacer eso. Entonces, el hermano me pregunta, ¿cómo estás? Y le dije, pues aquí, olvidando a un hermano. Y me dice, ay, yo también. Entonces, puedes pensar, híjole, él es, ¿no? Él es, piensa él, ella es y yo, él es, ¿no? Pero dije, no, o sea, voy a ser amiga, no, Norma. Y empezamos a ser amigos, salimos en cita, creo que dos veces, pero una de las veces que salimos me dijo, quisiera que saliéramos en cita, pero voy a salir con mi hermana especial. ¿Cómo ves que me acompañas? Y yo dije, no, pues ya no fue, ¿no? Dije, bueno, está bien. Y le dije, sí, déjame ver con quién voy. Invité a Marcos y Marcos no podía, pero Marcos éramos así, uy, amigos, pero apenas empezamos a ser amigos. Y dije, no, pues no encontré a nadie, me fui con mis papás. Les dije a mis papás, me acompañan, vamos a ir a un plan de cita. Mis papás son discípulos. Ay, pues vamos. Y se vinieron, o sea, no me importó llegar con mis papás a esa cita, no me importó. Yo dije, voy a disfrutarla. Y llegué con mis papás, con el hermano, y él estaba con su hermana especial. Hoy ellos son novios y él es un gran amigo, ¿no? Pero pienso que yo necesité orar mucho, los pasos que yo daba, oraba, ¿no? Pero al mismo tiempo aprendí a ser auténtica, aprendí a disfrutar, aprendí a amar, aprendí a no esperar nada a cambio, aprendí a no tener una expectativa mundana, ¿no? Porque no es espiritual a veces nuestras expectativas, ¿no? Y eso hice, y es como empecé a tener amigos. Y yo les decía a las hermanas, ¿no? Así como, imagínate a las jóvenes de 1 o 2 años en la fe y jóvenes de edad, porque pues ya para entonces yo ya tenía mis años, y decirles, háganme caso, tengan amigos, de veras, y no esperen nada a cambio. Evítate tantos años. Yo no sé el plan de Dios porque Dios tiene su plan, pero yo pienso que yo le digo a Dios, Dios, si tú tuviste este plan para todo esto que está pasando en mi vida hoy, amén, está bien. Pero si cada uno de nosotros podemos evitar todos estos años, y también si tienes muchos años en la fe, tienes que ver qué me falta, que no he cambiado como Dios espera para que me bendiga con una novia, porque hemos visto hermanos que se hacen novios y se van. Hermanos que se casan y se van, hermanos que se casan y se divorcian, hermanos que se casan y están súper tristes. O sea, necesitamos entender que nuestra vida de pareja es para glorificar a Dios. Amén. De esta pregunta sale, bueno, de esta respuesta sale una duda bien interesante porque dice, ¿cómo continuar una amistad donde hubo interés pero no funcionó? Así, pura amistad.
pero orar mucho, o sea, orar mucho. Fíjate que yo, este hermano que les cuento, yo la verdad es que yo oré y dije, yo lo voy a, y muchas mujeres hacemos eso. Yo sé de muchas hermanas que decimos, yo voy a esperar. Y Dios, ayúdame, yo voy a esperar. Hay mujeres que hacemos eso. Y hay hermanas que nos dicen eso. Espera. Mira, fulanita, 8 años y se hicieron novios, ¿no? Y yo, 8 años y llevo 3 y tengo tantos años. Ay, no, creo que Dios, espérame, no, así yo no quiero, ¿no? Sí. Pero la verdad es que sí creo que hay que tomar decisiones. Cuando yo tomé la decisión con ese hermano, yo dije, Dios, llegó un momento que dije, yo decidí esperar. Ahora, ayúdame Dios a levantarme sin chillar, si me duele, pero ayúdame, porque no voy a ponerme mal espiritualmente otra vez por esto, ya no más. Yo decidí esperar y yo voy a aguantarme ahora y ayúdame. Quita este sentimiento. Y Dios fue muy bondadoso porque muy rápido yo dejé de sentir un amor por este hermano o una emoción, porque veo que no era amor, era una emoción y Dios me ayudó y Dios puede hacerlo. Dios es muy claro y a veces lo que pasa es que nos aferramos a lo que queremos, pero Dios es muy claro y Dios te muestra, Él no es. Y tampoco dejarle de hablar y él que sí, o sea, no por eso vas a dejar de tener otros amigos, o sea, tengan más amigos. Pues bueno, la verdad es que estamos muy entretenidos, son una pareja muy, muy utilizada por Dios en esa área. Muchas gracias por ser tan abiertos. Quisiéramos seguir y seguir y seguir. Lástima que se acaba el tiempo. En este momento, pues Marco y Norma tienen una canción especial para todo el grupo y regresamos para las últimas indicaciones. Y por el chat les estoy escribiendo, hermanos, nuestro correo. Queremos estar en contacto con ustedes y darnos el tiempo de leerles. Se los estoy poniendo en este momento para que nos puedan escribir. Yo sé que el tiempo es el que nos falta, pero pues podemos estar en contacto y aparte que sientan en nosotros pues que somos sus amigos, somos sus hermanos y estamos para servirles. Aquí se los estoy poniendo. ¿Ya les llegó? Ya. Perfecto. Yeah. Bueno, voy a poner esta canción, escúchala con mucho detenimiento. Es una canción que para mi esposa y para mí es muy, muy, muy especial. Y cómo es bien importante que dejemos que Dios gane. Ya no queramos ser nosotros los que ganemos, sino que sea Dios quien realmente se encargue de guiarnos en todo el proceso. Ahora sí la pongo, es que no le había puesto el audio, pero ahora sí ya.